Entonces, pues los saludo también en nombre del pueblo colombiano, 50 millones de hombres, mujeres, jóvenes, buenos grupos étnicos. Hoy somos gobierno por primera vez en 200 años, tal vez 50, 60, llega un gobierno progresista, un gobierno de izquierda a Colombia, no lo habíamos logrado. Esto ya se había logrado en otros países de la región y obviamente pues tenemos un reto mucho más fuerte. Quien les habla justamente estuvo 21 años en el Congreso haciéndole oposición a los gobiernos y justamente gran parte de la oposición era cómo se invertían los recursos públicos, a dónde se dirigían los recursos públicos y cómo nosotros desde esa bancada de oposición lográbamos producir cambios y reformas que garantizaran efectivamente que la inversión llegara. Hoy somos gobierno, entonces ese discurso que echábamos en el Congreso, hoy ya nos toca aquí asumirlo. De hecho, soy director del Departamento Nacional de Planeación, una entidad muy fuerte y muy poderosa en Colombia. No pensé que fuera tanto, de hecho, a veces la desconocí mucho, entendiendo las capacidades que tiene y las he leído a partir de mi papel y el papel que estoy jugando. Llevo 6 meses en la entidad. Anularon mi elección de senador por cosas de la vida, cosas de Dios, digo yo. Creo que fue para bien. En el país hubo un gran debate, Ana, de por qué alguien que no era economista iba a dirigir Planeación Nacional, y un debate enorme. Pero esa es una gran confusión que tenemos a veces, y es que a veces creemos en una actitud conservadora y poco liberal de entender la vida. Pues yo no conocía que era planeación en sí mismo, pero sí conocía el país, que es lo importante, y creo que alguien que esté sentado en un cargo de estos, tomando decisiones, que dirija la planeación, pues debe conocer los territorios, debe conocer los dolores de la gente, y eso es fundamental a la hora de revisar y orientar quién debe estar al frente de estos cargos tomando decisiones, ¿sí? Y eso pues para mí ha sido muy importante y muy retador en función del cargo que hoy estoy asumiendo en el país. Entonces quisiera generar una serie de ideas. Lo primero, creo que las entidades que dirijan el gasto o las entidades que dirijan la inversión pública, porque finalmente el gasto, ¿para qué? ¿Para quién? O sea, hacia quién se debe dirigir el gasto, pues debe haber una entidad que concentre efectivamente esa responsabilidad. Y nosotros hemos ido haciendo diversos cambios en planeación. Planeación es una entidad rectora que se encarga de coordinar la planeación estratégica de la inversión pública en el país. Le hace el seguimiento en buena medida, coordina la priorización de recursos, hace seguimientos y obviamente orienta el diseño y debe velar por la implementación. Creo que esta entidad, y este puede ser un modelo que le puede servir a ustedes, es una entidad que si se orienta bien, si se dirige bien, es una entidad que puede ser muy útil. Pero aquí hay una gran preocupación. Nosotros podemos tener diseños, y he escuchado en estos 2 días mensajes muy poderosos. Podemos tener entidades poderosas, podemos tener instrumentos de seguimiento a la contratación o a las compras poderosos, pero si tenemos seres humanos inescrupulosos y seres humanos corruptos, todo esto se va a la caneca. Entonces es fundamental, ¿sí?, que además de todos los instrumentos que podamos tener, de los órganos rectores que podamos tener, de las leyes que podamos tener seres humanos comprometidos, ¿sí?, con implementar y articular estas decisiones, y creo que es un elemento muy importante. Entonces hoy, esta entidad que yo rijo, el presidente me ha dotado de nuevas herramientas, el presidente Gustavo Petro, quien los saluda también, y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, me ha dotado de herramientas y elementos para avanzar en esto. Cada país tiene una realidad en sí misma, ¿sí? Cada país tiene sus particularidades. Nuestra región, ¿cierto?, América Latina, es muy parecida en términos de desigualdad, de pobreza, ¿cierto? Son unos indicadores concretos, pero Colombia tiene una situación muy compleja que finalmente nosotros la expresamos en un coeficiente de Gini en 0.87, que tiene que ver con la concentración de riqueza. Por ende, Colombia, pues uno de los países más desiguales del planeta. Entonces, en un país con profunda desigualdad, pues es muy complejo avanzar, pues también en este tipo de situaciones. Pero quiero agregar que además de esa situación, pues Colombia tiene una realidad particular muy dolorosa, y es que nosotros llevamos más de 50, 60 años en guerra. Entonces, a veces, diríamos nosotros, desde el gobierno se pueden definir políticas públicas, se pueden definir políticas de compra eficiente, de gasto eficiente, pero nos encontramos en una situación, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Hemos definido la inversión de 100.000 millones para hacer un hospital regional
en un sitio y nos dice allí la guerrilla o nos dice allí el paramilitar, o sea, ese hospital lo hacen con mis contratistas, lo hacen a mi manera y lo hacen como yo digo, o si no, finalmente no podemos hacer la inversión pública. Y así que nosotros tenemos situaciones también complejas más allá de la propia realidad que pueda tener cualquier país, Guatemala, Honduras, en fin, no sé, Brasil, porque nosotros tenemos un conflicto interno que a veces, por más que queramos definir políticas públicas de manera general, hay territorios donde nosotros todavía no podemos tomar decisiones como Estado o decisiones como sociedad y naturalmente son complejidades. Esto también pasa porque tenemos unas regiones en pobreza extrema. Entonces ayer, y quiero hacer énfasis en esto, o sea, a nosotros en Colombia nos cuestionan hoy porque somos muy malos para ejecutar. No es cierto que seamos malos para ejecutar. Es que nunca ejecutaban en territorios, o sea, pobres y apartados de pobreza extrema. No es lo mismo hacer un acueducto en una ciudad capital que hacer un acueducto donde no hay carreteras, que hacer un acueducto donde no hay acceso. El único acceso es vía marítima de una ciudad capital a 1 o 2 días, o el único acceso a una avioneta cada 3 o 4 días. Entonces no es lo mismo hacer inversión en zonas de pobreza extrema, en zonas donde finalmente no hay vías de acceso y vías de comunicación, donde no hay ni siquiera red de telefonía celular, a hacer una inversión en ciudades capitales donde hay todas las condiciones. O sea, llevar una varilla, ¿cierto? 1 kilo de hierro o llevar un bulto de cemento a esos territorios para hacer un hospital o para hacer una vía o para hacer una escuela o un colegio es mucho más complejo que hacerlo en ciudades muy importantes. Y ese es el castigo que nos dan como gobierno, que somos muy malos para ejecutar, pero insisto que esas son dificultades con las que nosotros tenemos que sortear estas realidades. El marco, digamos nosotros, de inversión nuestro es muy cerrado. Estamos viviendo todavía post pandemia, estamos pagando unas deudas absolutamente grandes que se dieron en la pandemia y esas deudas nos dificultan enormemente tener recursos importantes para la inversión. O sea, la inversión en Colombia no pasa del Producto Interno Bruto más allá del 16, 17, 18%, y eso es una limitación muy grande que definitivamente pues, nos tiene en esta dificultad. Las inflexibilidades nuestras son muy altas y eso pues, es una limitante que nosotros tenemos. Muy importante para dejar aquí en la reflexión, si bien es cierto tenemos recursos limitados, entonces es urgente que logremos también que esos recursos limitados se puedan articular. ¿Y se puedan articular con quién? Con el sector privado, se puedan articular con las entidades territoriales, se puedan articular con las comunidades, de tal forma que si los recursos son pocos, pues finalmente busquemos el sector privado hacia dónde tienen sus intereses de inversión y que esos intereses del sector privado puedan coincidir con los intereses del gobierno nacional, del gobierno departamental o regional o del gobierno municipal, dependiendo pues que eso se puede hacer. Y en eso nosotros hemos definido unas líneas y unas priorizaciones de inversión. Nosotros hemos cambiado la decisión de seguir haciendo grandes autopistas, grandes avenidas, y la decisión nuestra es buscar cerrar brechas en hambre cero, ¿sí? Agua potable, saneamiento, educación y salud, y allí estamos haciendo nuestras prioridades: transición energética y agricultura. Colombia, un país tan poderoso que podría estar en agricultura y desafortunadamente no aprovechamos esas grandes oportunidades, y es un desafío pues que nosotros tenemos. En esta siguiente gráfica nosotros hemos definido unas políticas para la inclusión e inversión pública, y debemos decirle que hay algo que no se ha marcado mucho aquí y es clave. O sea, por más que queramos nosotros y tengamos normas, buenos funcionarios o tengamos recursos grandes o pequeños, si no incluimos a la comunidad es muy difícil que podamos cerrar el ciclo. Entonces es absolutamente estratégico incluir a la población. De hecho, nosotros en nuestro plan de desarrollo, que es la ruta nuestra, definimos grandes normas para poder avanzar con las asociaciones público-populares. Hoy nosotros podemos contratar con grupos étnicos, con negros, con indígenas, con campesinos, con juntas de acción comunal, ¿sí? Tareas y actividades que anteriormente las hacían grandes contratistas. Entonces las vías rurales hoy las estamos haciendo con juntas comunales, asociaciones de campesinos, con consejos comunitarios negros y con resguardos indígenas. Ellos mismos en sus territorios hacen sus propias vías, están haciendo sus propios puestos de salud, sus propias escuelas, sus propios colegios, y obviamente eso no lo hacen gratis. Allí pues obviamente se reactiva el empleo, se reactivan las condiciones allí. Esto ha generado pues mucha dificultad en el país, pero avanzamos efectivamente pues dándole participación a la comunidad para que avancen en esto. Nosotros tenemos unas planeación nacional, es una entidad muy poderosa, 3 minutos creo que me podría demorar más, y nosotros tenemos unas aplicaciones. En este caso hay una aplicación que se llama Sinergia, que le hace seguimiento a cada proyecto,
¿sí?, que sale del gobierno nacional o de cada entidad. Esta plataforma es una plataforma que nos permite saber dónde están los recursos. En cada municipio la tenemos territorializado, en cada municipio, en cada departamento o a nivel nacional. Y cada sector nos tiene que reportar a esta plataforma de manera diaria, de manera permanente. Eso se hacía antes de manera mensual. Cuando yo llegué al presidente, yo le dije: presidente, eso mensualmente no me sirve. Yo necesito es que cada 8 días, cada sector, cada ministerio, cada dirección me diga qué está haciendo. No a nivel nacional, no departamental, sino territorializado, ¿sí? Y entonces emitimos 3, 4 circulares, un decreto. Entonces ahorita cada ministro, cada director me tiene que reportar en esa plataforma cada 8 días cómo va su ejecución, cómo van sus compromisos, cómo van sus inversiones, y de acuerdo a eso, esta plataforma me va indicando qué sector está bajo en ejecución, qué sector está bajito en inversión, y yo puedo hacerle seguimiento también con inteligencia artificial, que pues tenemos que implementarla. Es una herramienta de datos absolutamente estratégica para nosotros hacerle seguimiento a los recursos, y en ese sentido pues podemos avanzar. Ese es un modelo que nosotros tenemos. Esto en las circulares, los decretos que expedimos a mi llegada a 6 meses. Hemos legislado, le hemos dado más herramientas y más fuerza a planeación. Es una entidad de cerca de 2.500 funcionarios, así que tengo personal, tengo equipo, tengo infraestructura. Es una entidad muy poderosa que puede hacerle seguimiento a cada sector sin ningún inconveniente. Estas son pues las situaciones. Aquí también hay una situación, un modelo donde fracasamos. Este es el Sistema General de Regalías, que son los recursos por la explotación de recursos naturales. Aquí hubo una fiesta durante, esto es una denuncia que yo acabo de presentar, de más de 12 billones en dólares, no sé cuánto es, pero en fin, es demasiada plata, ¿cierto? Más de 12 billones es una reforma tributaria en mi país. Esos recursos los feriaron, pero también, insisto, son decisiones políticas que se toman por parte de los gobiernos. O sea, estos recursos se entregaron de manera abierta, de manera deliberada, se saltaron todas las normas de contratación, ¿sí? Abusaron de ellos, y fuimos a ver, y de esos 68 millones que yo estoy vigilando de regalías, pues yo tengo estimado que se perdieron más del 70% de esos recursos, lo cual es una gran tragedia. ¿Y esto qué ocurrió? ¿Gobiernos buenos, gobiernos malos? No, regalaron esto a 12, digamos nosotros, ejecutores de estos recursos de regalías. Ellos a su vez subcontrataron en 138.000 contratistas, personas naturales, y todos esos recursos se irrigaron a vivos, ampones y criminales, y esto es lo que no puede pasar. O sea, cualquier recurso de cualquier orden, así sea el presupuesto general de la nación, del sistema general de participaciones o de un sistema, ¿sí?, de recursos importantes de ingresos, tiene que estar cuidado, tiene que estar protegido bajo esta norma y estos riesgos. Aquí ya implementé un mecanismo para acá de protección, de garantía, de seguimiento para absolutamente todos los pagos, y en esa ruta estoy montando ya un nuevo esquema de protección de estos recursos para lograr recuperar los que se fueron, los que no vemos, y tratar de los que no están, aquí están. Este es el seguimiento pues que montamos al Sistema General de Regalías, que estamos haciendo un nuevo ecosistema que he planteado de vigilancia y seguimiento a los recursos. Es un seguimiento inmediato, insisto. Lo importante es tener funcionarios que les duela el recurso público, que les duela a la gente, y que eso pueda llegar. El tema del fortalecimiento de los liderazgos y la profesionalización, eso es muy importante. Si tenemos buenos profesionales, personas idóneas, y no solamente idóneas, sino éticamente responsables, pues creemos que esto puede salir adelante. El tema de compras públicas, más adelante les hablará nuestro director que está aquí, de Colombia Compra Eficiente, que es una entidad adscrita a nosotros. Y en conclusión, pues obviamente nosotros consideramos que voy a dar un esquema, y me demoro un minuto diciendo esto, me disculpan que lo haga. Yo creo que en el tema de los recursos de inversión, y voy a poner en este caso, y ojalá no vaya a decir algo que no le pueda gustar a las mamás que están acá. Esto es como cuando la mamá tiene el bebé. O sea, nunca una mamá deja a su bebé después de que nace solo, ¿sí? Siempre la mamá lo acompaña hasta que la mamá se va y termina su existencia. Yo creo que esta debe ser diríamos nosotros, la conclusión de los recursos de inversión. O sea, los recursos tienen que, en el caso mío, como Planeación Nacional, deben de cuidarse desde que dirijo la política pública de inversión para el acueducto, para la escuela, para el puesto de salud, para la vía rural, ¿sí?, para la reforma agraria. Esos recursos hay que cuidarlos, no solamente los dispongo, los dirijo, sino que debo cuidarlos hasta el final, que esté saliendo ya el chorro de agua, que se estén prestando los servicios médicos, los servicios de salud. Solamente planear no es suficiente. Hay que acompañar los recursos hasta el final, ¿sí? Porque finalmente a quien le duele es a quien planeó, en este caso la madre. A quien le duele el hijo fue el que lo parió, ¿cierto? Hasta el final de sus días,
que creo debe ser una valoración que debemos de tener. Segundo, hay que involucrar a las comunidades, no solamente para contratar con ellos, para que ellos hagan sus propias obras en los territorios, sino para que ellos cuiden los recursos públicos que le estén llegando. Hay que decirle a la gente que se está invirtiendo en su barrio, en su comuna, en su municipio, en su departamento de manera pública, y una alianza estratégica con los medios de comunicación para que esto sea posible. Ese es pues el mensaje que les quería decir. Creemos que estamos en este proceso, apenas llevamos 2 años, nos faltan 2. Creemos que vamos a hacer esfuerzos importantes. En próximos meses viene una reforma a nuestro sistema de contratación. Vamos a buscar que ese sistema de contratación sea más ágil, pero mucho más seguro. En ese sentido, pues avanzamos, conociendo la experiencia ya como gobierno, y aspiramos pues dejar un legado importante en estos 4 años para Colombia, pero también para que desde el BID acompañen este tipo de decisiones, porque finalmente el BID como banco no solamente debe disponer de los recursos que necesiten los países, sino también acompañar de que esos recursos lleguen bien a la gente y que esos recursos, además de eso, se optimicen de tal forma que los corruptos pues no hagan fiesta con los recursos que finalmente tienen que llegar a satisfacer las necesidades de la población. Muchas gracias.